Bueno, ya que tenemos tanto los factores de escala como los vectores base unitarios o unitarios base de las bases contravariante y covariante para los sistemas coordenados polar, cilíndrico y esférico, vamos a utilizar estos para poder realizar algunas transformaciones de vectores de un sistema cartesiano a polar, cilíndrico y esférico. En un principio vamos a tomar un caso particular de manera muy similar a como hicimos la transformación de un vector cuando lo vimos para otro sistema coordenado curvilíneo, y luego lo vamos a visualizar de manera general, ¿sí? Cómo se vería la transformación de cualquier vector en coordenadas cartesianas en su respectivo en coordenadas cilíndricas y en su respectivo en coordenadas polares y en su respectivo en coordenadas esféricas. Entonces vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a decir que se tiene un vector asociado, ejemplo, sea el vector de posición atestada del punto, o el vector de posición del punto P, y en este caso en coordenadas cartesianas sería 1 en X, bueno, la coordenada en X1, la coordenada en Y raíz de 3 y la coordenada en Z2 raíz de 3. Este es el punto, por consiguiente su vector de posición tendría como componentes escalares las mismas que como coordenadas tiene el punto. Transformar a un sistema, a un vector en coordenadas cilíndricas circulares, y luego a un vector en coordenadas esféricas y luego a coordenadas esféricas. Transformar el vector a coordenadas cilíndricas y luego a coordenadas esféricas. Entonces vamos a considerar nuestro vectorcito. Es un vector de posición. Tenemos aquí a las coordenadas cartesianas, ¿sí? Aquí se encuentra. Entonces ese punto en coordenadas cartesianas tendría 1 en X, 1.7 en lo que es la raíz de 3. Aquí tenemos aproximadamente hasta aquí es 1, luego acá algo así, hasta aquí sería raíz de 3 en Y, y luego 2 veces raíz de 3 en Z. Entonces más o menos, bueno, un poquito más, pero aquí no salió. Entonces este sería raíz de 3 y esto 2 raíz de 3, las coordenadas X, Y y Z para el punto en coordenadas cartesianas. El vector asociado a este puntito pues sería este. Este es el vector de posición. Ese es el vector de posición de este punto. Ahora vamos a considerar transformar el punto primero, transformando el punto a coordenadas cilíndricas. Entonces
utilizamos las ecuaciones de transformación inversa porque necesito las coordenadas cilíndricas a partir de las cartesianas. Entonces las coordenadas cilíndricas serían R, 1 más, esto es X, esto es Y, esto es Z, entonces tendríamos 1 más 3, que es el cuadrado de raíz de 3, y esto es 2. Para θ tendríamos el ángulo cuya tangente es Y sobre X. Entonces tendríamos el ángulo cuya tangente es Y sobre X. Esto es igual a pi tercios, o lo que es lo mismo, 60 grados. Entonces ya tenemos θ y z, z es z. Y en este caso es 2 raíz de 3. Entonces ese punto en coordenadas cilíndricas quedaría así. P 2, 60 grados o pi tercios, 2 raíz de 3. Y efectivamente tendríamos que aquí, primero tenemos que representar a θ, esto es rθ, esto sería rθz, primero representar a θ sobre el plano polar o plano XY en este caso, y considerando siempre iniciar desde el eje X, o lo que sería en plano polar el eje polar. Entonces empezamos a abrir el ángulo siempre en dirección opuesta al sentido de movimiento de las manecillas de reloj, y entonces nos vamos hacia acá, un ángulo de 60 grados, un ángulo de 60 grados que queda sobre el plano polar o plano XY. Entonces aquí llegaríamos hasta aquí. Este sería θ, ese sería el valor de θ, ahí está θ, y sobre su lado terminal estaríamos representando a R. Entonces aquí sería, esto sería R en 2. Luego, ya que llegamos hasta este punto, nos volvemos a repetir. R se encuentra siempre contenido en el plano polar, ¿sí? Esta distancia radial de polar, o lo que es la distancia radial R, siempre se encuentra sobre el plano polar. Entonces aquí no hemos salido del plano polar o plano XY. Luego aquí vamos a representar la coordenada Z, que es 2 raíz de 3. Entonces aquí tenemos el mismo valor en Z para coordenadas cartesianas que para coordenadas polares, que en este caso cilíndricas. Entonces ya tendríamos el punto representado en coordenadas cilíndricas. Vamos a transformar dicho punto. Bueno, primero vamos a iniciar con las coordenadas cilíndricas, ya que tenemos los valores en coordenadas cilíndricas. Vamos nosotros a trabajar ahora la transformación a vector. Para eso requerimos los vectores I, J, K referidos al sistema coordenado cilíndrico. Entonces, los vectores I, J, K referidos al sistema coordenado cilíndrico son los siguientes. Entonces, utilizando los vectores I, J, K referidos a la base E, R, E, θ, E, Z, en coordenadas cilíndricas, entonces tendríamos lo siguiente. Y esto lo podemos ya consultar en el formulario. Siempre va a ser en coordenadas cilíndricas, siempre va a ser coseno θ, en ER menos seno θ en Eθ. Entonces J sería igual a, en este
caso, seno teta R más coseno de teta teta. Una forma de recordar esta formulita es si parten de las ecuaciones de transformación directa, x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, es primero las primeras componentes las refieren a lo que sería la derivada con respecto a r. Entonces sería coseno con respecto a r, x con respecto a r coseno y y con respecto a r seno. Y las segundas componentes, las que están asociadas al vector unitario subíndice teta, están de alguna manera asociadas a lo que sería la derivada de x con respecto a ahora teta, que sería menos seno, y de y con respecto a teta, coseno. Entonces, así recuerdo lo que serían estos vectores IJK referidos a la base. Y nos falta la z. Aquí la z, en este caso, más 0 en EZ, y lo mismo aquí, más 0 en EZ. Y aquí también sería la z igual a z. Entonces, para el tercero de los vectorcitos, simplemente 0nr, 0n teta, etc. Ya que tenemos esos vectores, bueno, aquí tendría que haber considerado también derivar a z con respecto a r, 0, derivar a z con respecto a teta, 0, y derivar a z con respecto a z, 1. Bueno, entonces ya que tenemos estas ecuaciones de los vectores IJK, vamos entonces a hacer la transformación del vector. El vector A, entonces transformar el vector. Transformar. Y vamos a transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a considerar que partimos de A igual a lo que sería 1 en I. Si es el vector de posición de este punto, entonces tiene 1 en I más raíz de 3 en J más 2 raíz de 3 en K, y lo transformamos a las coordenadas cilíndricas. Entonces voy a considerar la transformación de ese vectorcito 1, que es el valor de la x, por i, pero en este caso i tiene este valor, coseno de teta. De una vez vamos a sustituir el valor de teta, que es 60 grados. Entonces podemos poner pi radianos o 60 grados, aquí coseno de teta ER menos seno de 60 grados E teta. 60 grados E teta. Luego aquí más 0. Bueno, aquí ya más 0 en EZ. Luego vamos a obtener para la siguiente componente raíz de 3 por j. Entonces más raíz de 3 por j, pero j es seno de 60 grados ER más coseno de 60 grados E teta más 0 EZ. Y por último, la tercer componente, que es 2 raíz de 3, la multiplicamos por EZ. Y luego ya simplificamos este vector. A' va a quedar de esta manera. 1 por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es 1/2, menos raíz de 3 entre 2, que es el seno de 60 grados. Luego más raíz de 3 por el seno de 60 grados, ER, más el coseno de 60 grados, que es 1/2 por E teta, más 0.
Y luego aquí nos falta sumar esto. Esto va a quedar entonces de esta manera. Vamos a sumar todos los términos asociados al vector unitario R. Entonces aquí quedaría 1/2 más raíz de 3 por raíz de 3 medios R. Luego menos, bueno, más, aquí lo voy a poner de esta manera, menos raíz de 3 medios θ más raíz de 3 medios y por último más 2 raíz de 3 z. De manera que el vector nos va a quedar 4 medios, 4 medios ER, 4 medios es 2, ER, más 0 Nθ, más 2 raíz de 3 z. Esta sería ya el vector transformado a coordenadas cilíndricas. Vamos ahora a realizar lo mismo y transformarlo a coordenadas esféricas. Para las coordenadas esféricas necesito, transformando este punto ahora a coordenadas esféricas. Entonces voy a ir teniendo aquí las esféricas. Y aquí también, bueno, así. Y ahora vamos a obtener las esféricas. Entonces primero transformamos solo el punto a coordenadas esféricas. Aquí hay que tener cuidado con el orden de las coordenadas esféricas para que siga siendo derecho. Este siempre debe ser el orden ρ, φ, θ. Aquí entonces tendremos que el valor de ρ en términos de las coordenadas cartesianas es este. El valor de φ en términos de las coordenadas cartesianas es el ángulo cuyo coseno es z sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y θ es el ángulo cuyo cotangente es y sobre x. Y las que serían las ecuaciones de transformación directa es las que nos llevan a los valores de x, y, z a partir de ρ seno phi coseno θ, ρ seno phi seno de θ y ρ coseno de phi. Entonces voy a utilizar estas primero, las ecuaciones de transformación inversa, para poder obtener el punto que nos da el valor de que nos lleva las coordenadas esféricas a partir de las cartesianas. Entonces ρ sería la raíz de las cartesianas. Estas son las cartesianas. Tendríamos entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, esto es igual a x, 1, y al cuadrado 3, z al cuadrado sería 12, ¿sí? 4 por 3, 12. Esto sería la raíz de 16 y es 4. Consideremos entonces para las distancias radiales solo los valores positivos, solo el valor positivo de los dos que anteceden la raíz. Ahora vamos a obtener a phi como el ángulo cuyo coseno es z. Z es 2 entre raíz de 3 entre el valor de ρ, que ya lo conocemos, 4. Entonces tenemos ángulo cuyo coseno es raíz de 3 entre 2. Phi entonces es igual a 30 grados. O lo que es lo mismo, pi sextos de radian. Ese sería el valor de phi. Entonces vamos a representar a θ. θ ya la conocemos, es el ángulo cuya tangente
es y sobre x y esto ya lo tenemos. Esto sería, lo tenemos por aquí, bueno, era 60 grados. Era 60 grados o pi tercios de radianes. Entonces representemos este punto. Ahora es el punto en coordenadas esféricas, el 4, phi, sería pi sextos, teta, que sería pi tercios. Este es el orden, rho, phi y teta. Entonces aquí tenemos el rho, a phi y a teta. ¿Sí? Coordenadas cilíndricas. Serían las coordenadas esféricas. Y estas las cartesianas. Entonces, para la representación de un punto en coordenadas esféricas, siempre empiecen con teta. Ajá. Y ya la tenemos aquí, estás en E o contenida en el plano XY o plano polar, ahí está, teta. Llegamos al lado terminal aquí que representa a R. Ahora vamos a obtener el valor de phi en segundo término. ¿Cómo? Partimos del eje Z y vamos a girar hacia donde se encuentra el lado terminal de teta. Entonces Z iríamos hacia el lado terminal de teta en un ángulo de 30 grados. Entonces este representa a phi. Ajá. Phi es igual a 30 grados. Entonces ahí donde se encuentra el lado terminal de phi, vamos a representar el valor de rho, esta distancia radial asociada a las coordenadas esféricas. Esto es rho. Entonces tenemos estos tres valores. Ahora teta coincide con el teta de las cilíndricas. Aquí tenemos a phi y aquí tenemos a rho. Esto es rho. Ajá. Entonces ya tenemos las tres coordenadas del sistema coordenado esférico, rho, phi y teta. Entonces aquí rho es igual a 4. Rho igual a 4. Okay. Bueno, entonces este sería nuestro punto dado en estas tres diferentes sistemas coordenados. Y vamos ahora a obtener el vector correspondiente en coordenadas esféricas utilizando, pero ahora la base del sistema coordenado esférico. Ajá. Vamos a requerir estos vectores unitarios del sistema coordenado esférico, el subíndice rho, el subíndice phi y el subíndice teta. Y estos tres vectores I, J, K referidos a la base del sistema coordenado esférico son los siguientes. Vamos a utilizar esto para, como mnemotecnia o mnemotécnica para poder recordar cuáles serían estos vectorcitos. Ajá. Voy a derivar todo con respecto a rho solamente y entonces tengo seno phi, coseno teta, seno phi, seno teta y aquí solo con respecto a rho, coseno phi. Estos son los elementos para E, rho. ¿Sí? Es el vector unitario en dirección de rho. Luego vamos con, yo derivo todo con respecto a phi y tendríamos entonces rho coseno phi coseno de teta, rho coseno de phi seno de teta. Y aquí con respecto a phi sería menos seno phi. Entonces más y aquí menos. Y todo esto para el vector E subíndice phi. E subíndice phi. E subíndice phi. E subíndice phi. Ahí está.
la tercer componente de cada uno de estos vectorcitos asociado a el subíndice teta. Y este es derivando con respecto a teta, tendríamos aquí menos seno teta. Luego aquí sería coseno. Y con respecto a teta, el último elemento, pues nos quedaría en 0. Y ahora vamos entonces a transformar nuestro vector. Voy a nada más aquí a colocar para que recordemos que el seno de 30 grados, que en este caso es phi, el coseno de 30 grados, ¿sí? Estamos con phi, y el seno de 60 grados y el coseno de 60 grados. Pues aquí tenemos un medio, aquí tenemos raíz de 3 entre 2, aquí tenemos raíz de 3 entre 2 y aquí tenemos el valor de un medio. Entonces el seno de 60 grados, aquí diga el seno de 30 grados, cateto opuesto, que en este caso es la proyección de este 2 aquí, sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa 2 sobre 4 es un medio. Coseno de 30 grados es cateto adyacente, que en este caso es la proyección 2 raíz de 3 aquí. Aquí tendríamos 2 raíz de 3. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, 2 raíz de 3 entre 4, queda raíz de 3 sobre 2. Esto es entonces para nuestro ángulo phi. Y esto es entonces para el ángulo teta. Ok, pues vamos entonces a utilizar estos para poder llevar a llegar al vector en el cual se va a transformar a coordenadas esféricas. Entonces vamos a decir que va a ser el siguiente. Tenemos 1, que es el coeficiente de la y multiplicado por todo esto. Entonces, vamos a ir sustituyendo ya. Seno de 30 grados es un medio. Por el coseno de 60 grados, que es un medio. En E rho. Luego más. Aquí no iba ¿sí? Simplemente nos quedamos solo con estos elementos. Aquí entonces va con coseno de phi, ahí está, es raíz de 3 medios, por aquí coseno de phi, raíz de 3 medios, y luego coseno de teta, que es un medio. Luego menos el seno de teta, que es raíz de 3 medios. Esto para E phi, esto para teta. Y se cierra corchete. Luego tenemos más raíz de 3 más raíz de 3, estamos aquí, por j. Y j es esto. Seno de phi, seno de teta, un medio por raíz de 3 entre 2. Seno de phi y seno de teta. Ahora vamos esto para el rho. Más coseno de teta, que es un medio, por el seno de teta. No, perdón, aquí estoy algo, aquí es phi, ok, entonces vamos a ver. Coseno de phi, raíz de 3 medios, por coseno de phi por seno de teta, raíz de 3 medios. Okay. Entonces coseno phi, seno teta. Y ahora vamos con coseno de teta, un medio. Luego por último más 2
raíz de 3 por coseno de phi, que es igual a raíz de 3 medios en E rho, menos seno de phi, que es igual a 1 medio E phi. ¿Ok? Esos serían entonces los valores a considerar. Vamos entonces a simplificar. Y esto sería igual. Todos los términos para E rho. Ok, entonces aquí tendríamos 1 medio por 1 medio, 1/4. Y luego aquí tendríamos, aquí el factor común es 1, que es el 1 de i. Pero aquí cuidado, aquí raíz de 3 está multiplicando a todo, entonces tendríamos primero 1 medio por raíz de 3 medios sería raíz de 3/4. Por raíz de 3, 3/4. Entonces 1/4 más 3/4 serían las componentes de E. Aquí me falta todavía la que sigue, esta de aquí. Sería 2 raíz de 3 por raíz de 3 entre 2. Este 2 se simplifica y me queda raíz de 3 por raíz de 3 más 3. Ahora sí, error. Entonces ya utilicé estos términos, este término y este término. Ok, vámonos ahora para la componente n-phi. Ok, la componente n-phi tendríamos más. Aquí sería 1 por raíz de 3/4. Phi. Luego aquí sería raíz de 3 por raíz de 3 medios sería 3/4. Sería entonces más 3 raíz de 3/4. Y luego por último tendríamos aquí menos. Esto por esto sería menos raíz de 3. Todo esto para E phi. Y por último, en este caso, z es este. No, es teta, sí, está bien. Vámonos con e teta. Aquí tendríamos entonces menos raíz de 3 entre 2. Aquí sería más raíz de 3 entre 2. Y aquí ya no aparece e teta. Entonces aquí sería menos raíz de 3 medios negativo. A ver si cabe aquí, menos raíz de 3 medios negativo, y aquí más raíz de 3 medios positivo. Esto para E teta. Simplificamos y tenemos que A', 1/4 más 3/4 es 1. 1 más 3 es 4. Aquí tendríamos 1/4 más 3/4 de raíz de 3 sería raíz de 3 o la unidad. Si 4/4 de raíz de 3 es raíz de 3. Menos raíz de 3, pues 0 en E phi. Esto es 0 y aquí también es 0. Entonces tenemos 0 y 0 en estos casos. Entonces solo nos quedamos con este vectorcito representando al sistema coordenado esférico. ¿Sí? Aquí como vamos a estar trabajando más con las coordenadas cilíndricas y esféricas asociadas a la cartesiana, entonces conviene generalizar lo que sería la transformación de cualquier vector en coordenadas cartesianas a su respectivo en coordenadas cilíndricas y a su respectivo en coordenadas esféricas. Y van a ver que el comportamiento siempre es el mismo. Vamos a obtener lo siguiente. Voy a borrar entonces. Y tendríamos que, cada vez que se transforma un vector, transformar un vector de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas de cartesianas
Vamos a sí, con las cilíndricas iniciamos. R, teta, z. Lo que estamos haciendo en realidad es decir que ese vectorcito, que en este caso está representado en sus coordenadas cartesianas, x, y, z, de esta manera, x en y más y en j más z en k, pues lo que estamos haciendo es obtener el vector en coordenadas cilíndricas de esta manera. Lo que es x en coordenadas cilíndricas es r coseno de teta. Ajá. Por la y, en que ya en este caso la borré, pero bueno, la y sería entonces coseno teta r menos seno de teta teta más 0 z. Así. Yo creo que voy a borrar todo el pizarrón para poder tenerlo de mejor forma. Vamos a ver entonces. Aquí. Así. Entonces, esto es solo y. Esto es x. X en coordenadas cilíndricas y en nuestro sistema, y referido al sistema coordenado cilíndrico. Luego vamos con más y, que es r seno teta, por lo que sería el vector j. Entonces j en el coordenado cilíndrico es seno teta r más coseno teta teta más 0 z. Entonces ya tenemos aquí el vector j referido a la base de vectores unitarios en coordenadas cilíndricas, y aquí se encuentra el valor de y en coordenadas cilíndricas. Vamos con z. Z entonces se obtiene con z en coordenadas cilíndricas o cartesianas es el mismo, y aquí nada más lo multiplicamos por z, que es el correspondiente k en coordenadas cilíndricas. Entonces ya tenemos a z y a k. Esto es k y esto es z. Ok. Bueno, para tener ahí la representación. Y ya nada más vamos simplificando. Esto sería r teta z. Esto sería igual a r coseno cuadrado de teta en r menos r seno coseno de teta teta más 0 en z más r seno cuadrado de teta para r más r seno teta coseno de teta n teta más z n z. Se simplifica todos los términos semejantes. Aquí quedaría r teta z. Este término está con el vector teta y este también con el vector teta, hasta aquí. Entonces, al simplificarlo, utilizamos la identidad trigonométrica de Pitágoras, que nos dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a la unidad. Entonces aquí nada más nos va a quedar r r. Ahora vamos a simplificar aquella asociada a los vectores. Aquí esto es teta, esto es teta, ok. Entonces aquí, si nos damos cuenta, se anula. Uno es negativo, r seno teta, coseno teta, y otro es positivo, r seno teta, coseno teta. Entonces aquí nos llevaría siempre a 0 teta.
último z es z. Entonces todo vector que transformemos de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas tendrá esta forma: r e r más z es z. Si deseamos graficar el vectorcito, tendríamos que asociarlo al valor en gráfica, al valor teta que ya obtuvimos de transformar solo el punto, solo los valores x, y, z a r teta z. Y ese sería entonces el vector en forma general que representa a nuestro sistema coordenado, al vector en el sistema coordenado cilíndrico. Entonces, si nosotros iniciamos con un vector en coordenadas cartesianas que era i más raíz de 3j más 2 raíz de 3 en k, simplemente transformamos considerando a la r que tiene un valor de 2, ya lo obtuvimos, entonces a la prima quedaría 2 r más la z, que es este valor 2 raíz de 3 es z. Y entonces ya tenemos el vector de manera directa usando esta generalización que obtuvimos. Esto conviene cuando estamos usando un sistema coordenado curvilíneo en repetidas ocasiones, y entonces no vamos a transformar solo un vector, sino que vamos a transformar pues muchos o más de uno, y entonces probablemente tenerlo en forma general nos lleva a poder transformar cualquier vector de manera más rápida, ¿sí? Y si solamente vamos a transformar un vector, pues como lo hicimos hace un momento, si nada más tomamos el x y z, lo sustituimos en sus respectivos y llegamos al vector. Vamos a obtener la misma generalización para vectores que pasamos del sistema coordenado cartesiano al sistema coordenado esférico, y hacemos exactamente lo mismo, pero el espacio va a ser un poquito más hacia allá. Entonces voy a empezar desde este lado. Vamos a ver si x en y más y en j más z en k, ¿sí? Y luego, híjole, aquí vamos a considerar entonces r de rho, phi y teta, así. Entonces vamos a ver aquí que x está representado como rho seno phi coseno teta. Ese es el valor de x en coordenadas esféricas. Vamos. Para i tendríamos entonces el valor sería, aquí sí los necesito recordar porque obviamente no los tengo presentes en memoria. Entonces usamos la mnemotecnia, que es I, J, K, y entonces sería aquí, esto sería rho seno phi coseno phi, que es el x, entonces nada más con respecto a phi sería seno coseno teta. Luego aquí sería lo mismo, seno phi, pero con seno de teta. Y luego aquí seno phi, seno teta. Y luego aquí estaría derivando a rho coseno phi con coseno phi. Estos para los vectorcitos rho. Ahora vamos a considerar la derivada solamente con respecto a phi. Entonces, si derivamos solamente con respecto a phi, tendríamos más coseno phi, coseno teta, más coseno phi, seno de teta, menos seno phi. Y entonces eso sería lo que nos lleva a los vectores phi, phi, phi. Las componentes asociadas al vector de la dirección de phi. Luego vamos a derivar con respecto solo a teta. Entonces aquí solo sin estar considerando las demás variables, no es en realidad una derivada parcial, nada más tendríamos menos seno teta aquí más coseno teta para la segunda componente, y aquí 0. Bueno, aquí ya no colocamos
Estos serían entonces los valores asociados a E subíndice teta. Así. Ahora sí, si esos son los vectores I, J, K referidos a la base de vectores coordenadas esféricas, entonces pues vamos a anotar aquí respectivamente cada valor de I. Y sería entonces seno phi coseno teta para E rho más coseno phi coseno teta para E phi menos seno teta para E teta, así. Eso sería apenas ahora no creo que quepa si continúa aquí. Vamos a ver si cabe. Entonces esto sería E teta, esto sería más. Ahora el valor de Y en coordenadas esféricas. El valor de Y en coordenadas esféricas es rho seno phi seno teta. Este es el valor de Y en coordenadas esféricas. Ahora vamos entonces a anotar lo que sería J. Seno phi seno teta rho más coseno phi seno phi, que diga aquí es seguramente seno teta, ajá. Y luego aquí vamos, esto más coseno teta e teta. ¿Sí? Y efectivamente no K. Luego Z. ¿Cuál es el valor de Z en coordenadas esféricas? Es rho coseno phi. Ajá. Rho coseno phi, que multiplicamos por coseno phi rho menos seno phi phi. Así. Entonces vamos a simplificar todos los elementos para voy a tener que ir hasta acá, r phi teta, todos los elementos para r rho. Ok, vamos entonces, multiplicando estos dos tendríamos que rho seno cuadrado phi coseno cuadrado teta. Rho seno cuadrado phi coseno cuadrado teta. Ajá. Ahora vamos aquí, sería rho seno cuadrado phi seno cuadrado teta más rho seno cuadrado phi seno cuadrado teta. Luego este último elemento sería más rho coseno cuadrado de phi. Todo esto es para y luego vámonos con todos los elementos para Fi o asociados al vector unitario Fi. Okay. Entonces tendríamos rho seno phi coseno teta por coseno phi coseno teta. Entonces aquí que sería más rho seno phi coseno phi por el coseno cuadrado de teta. Esto por esto. Luego en este segundo elemento tendríamos más rho seno phi coseno rho seno phi coseno phi por el seno cuadrado de teta. Seno phi coseno phi seno cuadrado de teta. Luego más, en este caso es menos rho coseno phi seno teta. Ajá. Todo esto para E phi. Y por último para E teta, vamos a ver, para E teta tendríamos aquí, sería rho seno phi seno teta coseno teta. Seno phi seno teta coseno teta. Negativo. Ahí está. Luego
aquí sería rho seno phi más rho seno phi. Sí, estoy acá, perdón. Ajá, aquí. Rho seno phi seno teta coseno teta. Seno phi seno teta coseno teta. Ajá. Y en la última no tiene componente para el vector unitario el rho. Entonces hasta aquí, y esto es el rho. Que diga e teta. El rho, el phi, e teta. Entonces ya tenemos todos los elementos del vector resultante. Ahora simplificamos usando la identidad trigonométrica de Pitágoras, que nos dice que coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de dicho ángulo es igual a la unidad. Entonces aquí lo aplicamos y obtendríamos lo siguiente. Aquí sería rho seno cuadrado phi, que multiplica, es el factor común de estos dos elementos, que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado. Luego esto más rho coseno cuadrado de phi. Y todo esto por el rho. Luego aquí más, hagamos entonces otra factorización. En este caso el factor común aquí en estos dos primeros términos sería rho seno phi coseno phi por coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta menos rho seno phi coseno phi, que es este elemento. Y ya cerramos, esto sería M. Y por último, aquí ya nos damos cuenta que es exactamente el mismo valor este y este. Sí, solo que uno tiene signo menos y otro tiene signo más. Entonces aquí ya podemos decir que la tercer componente asociada al vector E subíndice teta es 0. Entonces sí, aquí ya llegamos a R, rho, phi, teta, esto es igual. Esto es 1, entonces queda rho seno cuadrado de phi más rho coseno cuadrado de phi. Volvemos a aplicar la identidad trigonométrica con seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi factorizando a rho y nos queda rho. R. Luego aquí es 1, entonces esto nos queda nada más rho seno phi coseno phi menos rho seno phi coseno phi. Entonces esto es más 0 n phi y más 0 n teta, entonces todo esto es 0 y lo mismo acá. Entonces ya tenemos que cada vez que transformamos un vector de coordenadas cartesianas simplemente a coordenadas esféricas llegamos a representarlo de esta manera, como rho, rho. ¿Sí? Este es rho, el que obtenemos con la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y ya con eso obtenemos entonces el vector resultante, que es lo que obtuvimos hace un momento. Solamente llegamos a 4 rho, y 4 era el valor de la distancia radial asociado al sistema coordenado esférico, y se obtenía elevando al cuadrado 1 más el cuadrado de raíz de 3, que es 3, más el cuadrado de 2 raíz de 3, que es 12. 12 más 3 más 1 son 16, raíz de 16 es 4, llegamos solamente a 4 rho. Entonces esa es la manera de llegar de manera general a transformar un vector de cartesianas a cilíndricas y de cartesianas a esféricas. Bueno, y ya en dirección opuesta, si partimos de nuestro vectorcito en coordenadas cilíndricas, veríamos entonces que aquí nos lleva directamente a decir rho por lo que sería el vector rho en función de IJK, pues nos quedaría seno phi coseno de teta en I más seno phi seno de teta en J más
coseno de phi en K. Este es el vector subíndice ρ de las coordenadas esféricas dado en términos de I, J y K, o lo que es lo mismo el vector base unitario ρ que se obtiene de la base contravariante. Entonces todo esto era 0. Esto es 0. Ok, entonces esto es solamente al multiplicarlo por ρ, pues aquí vamos obteniendo esto es X, ρ por seno phi seno teta será y ρ por coseno de phi es z. Y entonces volvemos a tener x en y en j y z en k, que sería el vector en coordenadas cartesianas. Entonces pasaríamos de las esféricas a las cartesianas. Y lo mismo ocurriría aquí. Si pasamos de estas a las coordenadas cartesianas, veríamos que ER representa a coseno teta en I más seno teta en J, y entonces ahí tendríamos la X y la Y respectivamente, y la Z es Z, entonces aquí directamente tendríamos ZK, y ya tendríamos el vector en coordenadas cartesianas en forma inversa, ahora del cilíndrico al cartesiano y del esférico al cartesiano. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ver en el siguiente video lo que sería la manera de obtener la longitud de arco en un sistema coordenado que no es el cartesiano. Bueno, lo dejamos hasta